Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. El tema es la clase de hoy es dorso y nuca, región dorsal y nuca, que completa el capítulo de cuello. Bueno, para recordar, para hacer el tema de dorso y nuca, tenemos que recordar un poco de lo que es vértebras y columna vertebral. Así que vamos a hacer un repaso así rápido nomás en lo que corresponde a columna vertebral, porque ya lo hemos hecho en el capítulo, bueno, hace 2 capítulos, ¿no? La columna vertebral, como saben, es un tallo óseo largo, resistente, flexible, que está ubicado en la parte media y posterior del tronco, ¿no? Y que envuelve y protege a la médula espinal. En promedio mide más o menos 75 centímetros y está constituida por 33 a 35 vértebras, en las cuales se clasifican en 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 coxígenes, ¿no? Son 33 a 35 vértebras, pero hay que recordar que son solo 26 huesos, ¿no? El coxis y el sacro son uno solo. Ahí disminuimos el número de huesos. La columna vertebral mantiene, ¿no?, el eje de todo el tronco mediante 2 imperativos mecánicos, porque hay como que un versus entre la rigidez que tiene que tener la columna vertebral para mantener el peso de todo, la cabeza, los órganos, versus también tiene que tener flexibilidad, ¿no? Entonces es una estructura que se mantiene entre un versus entre la rigidez y la flexibilidad, mediante ¿qué cosa? Una posición simétrica como un mástil de un barco, ¿no? Con sus ligamentos y con sus músculos, que serían los demás elementos, ¿no?, que son uno de sus componentes, los tensores ligamentosos y musculares. Y también hay que mantener el eje cuando tengamos una carga unilateral, ¿no?, ya sea llevando algún elemento, inclusive durante la misma hecho de caminar, ¿no? Entonces tenemos que la columna vertebral va a tener una adaptación activa. Ahora, tiene que ser también flexible. ¿Por qué? Porque son múltiples piezas superpuestas y eso nos da también flexibilidad. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Recuerden que la columna es el eje del cuerpo y protector también del sistema nervioso, ¿no? Y recuerden a nivel cervical, torácico, dorsal y lumbar que el grosor de los cuerpos vertebrales más o menos son estas proporciones, ¿no? A nivel cervical el cuerpo vertebral es 1/3 de todo el grosor del anteroposterior del cuello, a nivel dorsal es 1/4 y a nivel lumbar es más grande, ¿no? Es la mitad del eje anteroposterior, debido a que a este nivel tenemos que ya aguantar mucho mayor peso, ¿no? A nivel central, el cervical, solamente soporta el cráneo, que está próximo el eje, a este nivel está próximo al centro de gravedad de esta zona. A nivel dorsal soporta los órganos del mediastino, por eso la desplazan hacia atrás. Y a nivel lumbar está central porque tiene que soportar todo el peso del tronco en sí, ¿no? Recuerden que tenemos también curvaturas, esto ya es algo más rápido. Es algo más rápido. Tenemos curvaturas primarias, que son la sifosis, y curvaturas secundarias, que son la lordosis. Las sifosis son 2, una dorsal y una sacrocoxígea, y las secundarias, no, las lordosis, son 2, la cervical y la lumbar, ¿no? Recuerden que uno nace con las primarias, son las sifosis, uno nace con estas, y las secundarias se forman durante el desarrollo ya de la persona, ¿no? También algunos mencionan que hay una curvatura lateral más o menos de T3 a T5, algunos mencionan que inclusive hay curvaturas laterales a nivel cervical, torácico y lumbar, ¿no? Pero la que más he encontrado es esta lateral, que dicen que es con concavidad hacia la izquierda y que está producida por el paso de la aorta. Está descrita en el Rubier, ¿no? Recuerden eso. Recuerden que las curvaturas se forman en paralelo con el desarrollo de la persona, ¿no? En el momento del nacimiento solo teníamos sifosis y luego se forman las lordosis, ¿no? Las curvaturas son importantes, ¿por qué? Porque multiplican la resistencia y la flexibilidad de la columna vertebral, ¿no? Si ustedes revisan libros de ingeniería, ¿no?, si tendrán hermanos o sus papás que son ingenieros, van a ver que la resistencia de una curvatura está por esta fórmula: el número de curvaturas al cuadrado más 1.
Entonces nosotros tenemos curvaturas activas, son 3, la resistencia es 3 al cuadrado más 1, 10, a comparado con si tuviéramos un solo tronco vertebral rígido, no flexible, ¿no? Entonces las curvaturas son importantes porque nos dan resistencia y al mismo tiempo nos dan flexibilidad para mantener los movimientos. ¿Ya? Y entre cada cuerpo vertebral tenemos discos intervertebrales, ¿no? Y que las caras se adaptan a los cuerpos vertebrales y tienen una parte central que es el núcleo pulposo y una parte periférica que es el anillo fibroso. Lo interesante del disco intervertebral es que el anillo fibroso está dispuesto por capas que tienen diferentes orientación y que forman como un enmarañado alrededor del núcleo pulposo para impedir que el agua que contiene el núcleo pulposo se escape, por así decirlo, ¿no? Si nosotros vemos una persona, el grosor del núcleo del disco intervertebral a lo largo del día, ¿no? Una comparación del espesor del disco a lo largo del tiempo, por ejemplo en un día, 24 horas. Tenemos de que cuando uno se despierta tiene cierto grosor, comienza a caminar, ¿no? El mismo peso hace que se compriman las vértebras, ¿no? A través del día, un cuerpo contra el otro, y comprimen el disco intervertebral y eso provoca la salida del agua del núcleo pulposo. A lo largo del día, por el accionar de estas fuerzas, el grosor del disco intervertebral va disminuyendo por la salida del agua del núcleo pulposo y hace que este disminuya, ¿no? Miren, si ustedes ven el grosor, va disminuyendo a través del día. Y en la noche, como nosotros estamos supuestamente descansando, ya no existen estas fuerzas, ¿no? De compresión entre los dos cuerpos vertebrales. Existe un retorno del agua hacia el núcleo pulposo, ¿no? Y eso hace que el grosor vuelva a restablecerse y despertamos con el mismo grosor del disco intervertebral en la mañana, ¿no? Supuestamente. O sea, a lo largo del día, si nosotros nos medimos en la mañana, comparado con la noche, medimos 1 centímetro menos en la noche. Si se van a tallar, tállense en la mañana. O sea, 1 centímetro más. Entonces, entrando sí a lo que corresponde a dorso, tenemos que ver un poco de anatomía de superficie. ¿Ya? Bueno, esta es una persona que hace ejercicio. Tenemos algunos relieves, ¿no? El relieve del redondo mayor, el relieve de la masa común, el relieve del trapecio y el dorsal ancho también. A veces se forman unas fositas acá que marcan la zona donde está la espina ilíaca posterior superior. Este es en los varones, más marcado, supuestamente. En las mujeres, un poquito menos, las que no hacen tanto ejercicio. También hay un relieve de la masa común, el trapecio, el dorsal ancho, y también a veces se forma una fosita formada por la zona donde está la espina ilíaca posterior superior. Recuerden que la piel de la zona del dorso, cerca a la nuca, es gruesa y el tejido celular subcutáneo también es muy grueso. Recuerden que ahí se deposita la grasa parda supuestamente en los recién nacidos, en los fetos, y que la consistencia de esa grasa también es media gruesa, recuerden. Entonces, entrando a lo que ya nos compete, el tema de hoy es dorso, ¿no? Está compuesto por varias capas de músculos y bueno, yo he sacado una clasificación del TESTUR, bueno, con un mix de varios libros más, pero principalmente la división que estoy utilizando acá es la del TESTUR. Clasificamos a los músculos del dorso en músculos superficiales y músculos profundos. ¿Ya? Aquí no estoy abarcando nuca todavía, por si acaso, ese es otro cuadro parecido. Dentro de los músculos superficiales tenemos 3 planos. El primer plano está dado por el músculo trapecio, el dorsal ancho, que también hemos visto un poco del miembro superior al disecar la región escapular, ¿no? Por la parte posterior. El segundo plano está dado por los romboides, ¿no? Mayor y menor, a veces son uno solo, y por el músculo elevador del escápula, ¿no? El angular del omóplato. El tercer plano está dado por los serratos, ¿no? Serratos menores, el póstero superior y el póstero inferior. ¿Ya? Entonces seguimos. El plano profundo está dado por lo que corresponde al músculo erector de la columna o la masa común, ¿no? Y la porción profunda del erector de la columna se conoce como músculo transverso espinoso, que está clasificado, tiene varias porciones. Ahora, el erector de la columna tiene 2 fascículos, ¿no? En algunos libros van a encontrar que son 3, ¿ya? Por ejemplo, en el Rouvier y en el Latarjet dice que solo del erector de la columna emergen 2 ramos, 2 vientres que son el ilio costal y el dorsal largo.
En algunos otros van a encontrar el espinoso. En el Testut dice el músculo espinoso también. ¿Ya? La porción profunda del erector de la columna son los músculos transversos espinosos, que se clasifican en semiespinoso, multífido y rotadores. Y ya vamos a ver, de acuerdo a la inserción, cómo reciben esta nomenclatura. A diferencia de los músculos de la nuca, esta es una clasificación aparte. Lo otro era dorso a nivel de tronco, ya por si acaso. Esta es nuca, región posterior del cuello. ¿Ya? Tenemos aquí un plano profundo, un plano medio y un plano superficial. ¿Ya? A nivel del plano profundo tenemos el plano de los rectos y los oblicuos. ¿Ya? El oblicuo mayor, el oblicuo menor, el recto posterior mayor y el menor, ¿no? A nivel del plano medio tenemos al complexo mayor, que también recibe el nombre de semiespinoso de la cabeza, al complexo menor, que también recibe el nombre de longísimo de la cabeza, y al transverso del cuello o longísimo del cuello. Estos dos son continuación de una de los fascículos del erector de la columna, ¿no? Del longísimo. Y bueno, el complexo mayor es una continuación del semiespinoso que venía de los músculos transversos espinosos. Y a nivel superficial de la nuca, estamos hablando del músculo esplénico. Ya aquí no contamos trapecio. Tiene una inserción, sí, cervical posterior, ¿no? A nivel occipital, pero no lo tomo en cuenta cuando clasificamos los músculos de la nuca. Eso es solamente un cuadro para clasificar nomás, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver los músculos superficiales, ¿no? Los músculos superficiales habíamos dicho que teníamos, voy a hablarlos de profundo a superficial. Primero tenemos los serratos, ¿no? El serrato menor postero superior, que es este pequeño de acá, y el serrato menor postero inferior, que es este de aquí. ¿Ya? Aquí están sus inserciones, ¿ya? Son un poco complejas. Por ejemplo, el serrato menor postero superior tiene inserciones en el ligamento nucal, en las apófisis espinosas de C7 más o menos hasta T3, y las inserciones laterales son la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costilla. Están inervados por ramas posteriores de C1 y su acción es elevar las costillas. El serrato menor postero inferior tiene estas inserciones, apófisis espinosas de T11 hasta L3, las inserciones laterales hacia las caras externas de las cuatro últimas costillas. Está inervado por los nervios intercostales, ¿no? El noveno, el décimo, el decimoprimero, y su acción es llevar hacia abajo, ¿no? Hacia abajo y hacia afuera las costillas sobre las que se insertan. ¿Ya? Este es el serrato menor postero superior, este es el serrato menor postero inferior. Encima de estos dos músculos está el segundo plano, ¿no? Que será el profundo, este es el medio. Están los músculos romboides, que son estos, ¿no? Puede encontrarse un solo romboides, como puede encontrarse dos, ya separados por un pequeño fascículo. No se alarmen si encuentran uno solo nomás. O algunos lo inventan, ¿no? Acá le hacen un huequito y dicen, acá está el mayor y acá está el menor. El mayor siempre es abajo, el menor es arriba. Recuerden, las inserciones mediales son a nivel del ligamento nucal y las apófisis espinosas de C7 y T5, de C7 hasta T5, y las inserciones laterales son a nivel del borde medial de la escápula, ¿no? Está inervado por el nervio dorsal de la escápula y su acción es llevar la escápula hacia adentro, ¿no? Y el otro musculito es el elevador de la escápula o angular del omóplato, ¿no? Cualquiera de esos dos nombres, cuyas inserciones son la medial, es a nivel de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C3 hasta C5 en promedio, también de la apófisis transversa del atlas, arriba, y sus inserciones laterales son el ángulo superior de la escápula, está inervado también por el nervio dorsal de la escápula, y su acción es llevar hacia arriba el ángulo superior del omóplato, ¿no? Angular del omóplato. Estamos todavía en los músculos superficiales, ¿no? Pero en el plano profundo, el medio, y ahora el superficial de los músculos superficiales del dorso, por así decirlo. ¿Ya? Está dado por el trapecio, que es este musculito de aquí, ya que tiene inserciones mediales, ¿no? En la línea curva occipital superior, en el ligamento nucal, en las apófisis espinosas de C7 hasta T11, y las inserciones laterales son a nivel ya los conocemos, ¿no? A nivel del borde posterior de la clavícula, a nivel del borde superior de la espina de la escápula, y está inervado por el decimoprimer par craneal y el plexo cervical profundo, ¿no? Su acción, tener una acción de trepar, ¿no? Un músculo trepador, ¿ya? El dorsal ancho es este otro musculito que también corresponde al plano ya superficial del dorso, que tiene estas inserciones, ¿no? Las apófisis espinosas de T6 hasta L5, el labio externo de la cresta ilíaca, la cara externa de las últimas tres costillas, y sus inserciones laterales son el fondo de la corredera bicipital y a veces una pequeña porción se inserta también en el ángulo inferior de la escápula, ¿no? Está inervado por el nervio del dorsal ancho, ¿no? Que es el tóraco dorsal,
y la acción que realiza es dirige el brazo hacia adentro, hacia abajo y hacia atrás. ¿Ya? Recuerdo. Entonces miren, esto es para que recuerden los músculos superficiales, ¿no? Teníamos ahí los serratos, el plano profundo de los superficiales, encima vienen los romboides, ¿no? Con el angular del omóplato, y encima de estos el dorsal ancho, y acá lo superponemos el trapecio, ¿no? Recuerdo, el trapecio, por plano, ¿no? Trapecio, dorsal ancho, segundo plano romboides y angular del omóplato, y tercer plano los serratos menores, ¿no? Póstero superior y el póstero inferior. Eso es en lo que corresponde al plano superficial de dorso. Topográficamente tenemos algunas zonas aquí que están descritas en los libros y que son zonas débiles. ¿Ya? Bueno, dos de esos tres. Está descrito un triángulo de la ocultación, ¿no? Donde dicen que se oculta mejor a los pacientes, ¿no? Está delimitado por quién, por el trapecio, la escápula y el dorsal ancho, ¿no? El piso de este triángulo es el romboides mayor, ¿no? Recuerdo. Hay otro triángulo que este sí es conocido, el triángulo lumbar o triángulo de Petit, ¿no? Cuyos límites están dados por el dorsal ancho, ¿no? El límite lateral del dorsal ancho, el límite posterior, perdón, el anterior es el oblicuo mayor del abdomen y el inferior es la cresta ilíaca, ¿no? El piso de este triángulo está dado por el oblicuo menor. Esta es una zona débil a nivel del abdomen por donde puede protruir contenido de la cavidad abdominal. Puede haber hernias a través del triángulo lumbar, ¿no? Las hernias lumbares se dan a este nivel. También hay otra zona débil, un poco más profunda, que se conoce como el cuadrilátero lumbar, el cuadrilátero de Greenfield, ¿no? Algunos dicen que es triángulo, algunos dicen que depende de la contextura de la persona, pero yo siempre lo he revisado como cuadrilátero, ¿ya? Está delimitado por quién, por la masa común, el serrato menor, la decimosegunda costilla y el oblicuo menor del abdomen, ¿ya? El piso es el músculo transverso del abdomen. Esta también es una zona débil por donde a veces protruye el contenido de la cavidad abdominal, ¿no? Recuerden eso. Estas zonas tienen que recordarlas topográficamente. Bueno, cuando estén en quinto año, cuarto, ya no, seguro se lo van a olvidar, ¿ya? Entonces continuamos. Ya en la parte profunda tenemos que hablar de los músculos transversos, de los músculos de los canales vertebrales, ¿no? ¿A qué le decimos canal vertebral? Bueno, a los músculos transversos espinosos, ¿no? Y al erector, a la masa común, ¿ya? Algunos le dicen al erector de la columna también masa común, algunos lo separan, ¿no? Pero en realidad son los músculos que se encuentran en el canal sacro-lumbar, ¿ya? Ese canal que está formado y que contiene ¿a quién? A los músculos transversos espinosos, que son más profundos, estos de aquí, y a una lámina tendinosa de donde se originan los dos fascículos que corresponden al erector de la columna, ¿no? Al longísimo o dorsal largo y al ilio costal o ilio costocervical, ¿ya? Si los tenemos, este de aquí sería el erector de la columna. En la porción profunda tenemos a los transversos espinosos, que son estos de acá, que ya lo vamos a ver, y en la porción, por así, superficial tenemos a los otros dos músculos, ¿no? El erector de la columna nace de los puntos óseos próximos a la región lumbar, ¿no? ¿Cuáles son? Las apófisis espinosas, la cresta sacra, ¿no? El ligamento sacrociático mayor, ¿no? La tuberosidad ilíaca a nivel de la cresta, la aponeurosis espinal, y más o menos esta masa común se divide a nivel de la duodécima costilla en dos fascículos, ¿no? Uno medial, que es el ilio costal o ilio costocervical, y uno lateral, ¿no? Que es el longísimo, este fascículo de aquí, longísimo o dorsal largo. En cualquiera de los dos nombres los pueden encontrar en los libros para que no se confundan, ¿ya? Entonces el erector de la columna tiene un fascículo profundo y un fascículo, por así decirlo, terminal más superficial, que se divide a nivel de la duodécima costilla y forma el longísimo y el ilio costal. Y en el cuadrito que les puse hace un momento había un fascículo más, ¿no? El espinal, que sería el que está más medial a todos. Algunos lo consideran como un fascículo del erector de la columna, de la masa común, ¿ya? El fascículo espinal. Algunos lo separan. Acá yo no lo he considerado. En el cuadro sí, me faltó agregarlo, por si acaso. Entonces, recuerden, si este es un corte, miren, este es un corte, ¿no? A nivel torácico. Vamos a ver a la masa común, al erector de la columna, con su porción profunda, que es la porción de los transversos espinosos, que de profundo a superficial están clasificados como los músculos rotadores, los multífidos
y los semiespinosos. Aparte de ser de profundo a superficial esta clasificación, también tenemos que ver la inserción, que eso lo vamos a explicar después. Y aquí tenemos la porción terminal, ¿no? Que sería el espinoso, lo que está más cerca a las apófisis espinosas, el longísimo o dorsal largo, y el ilio costal o ilio costo cervical. Entonces vamos a ver primero el más lateral, que es el ilio costal o ilio costo cervical. Es este fascículo de aquí. ¿Ya? Este fascículo de aquí llega hasta la porción cervical, por eso algunos lo denominan como ilio costo cervical, ¿no? Ahí está el otro nombre. Es la porción superficial y más lateral de la masa común, ¿ya? Como les había mencionado. Tiene una porción lumbar que corresponde viene de las digitaciones en los ángulos de las 9 últimas costillas, una porción dorsal que viene de las digitaciones de los ángulos de las 6 últimas costillas, y tiene una porción cervical que llega a nivel que viene desde los ángulos de la tercera, cuarta, quinta costilla, y vienen hasta las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿no? Este de acá, el ilio costal o ilio costo cervical. El otro fascículo de la masa común es el dorsal largo o longísimo, ¿no? Ese es su otro alias. Recuerden, en cualquier libro lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Es este fascículo acá, el longísimo o dorsal largo, que tiene porciones, ¿no? Está conformado por la parte media de la masa común, todo esto, ¿no? Tiene porciones, una porción torácica que viene de las apófisis costiformes, ¿no? De las apófisis transversas, por así decirlo, de las 5 vértebras lumbares, desde los ángulos de las últimas 11 costillas, y tiene una porción que llega hasta el cuello, que es el longísimo del cuello o cervical transverso, que también lo vamos a ver en nuca, ¿ya? Entonces, y tiene una porción a nivel de la cabeza, que es el longísimo de la cabeza, o también llamado complexo menor. Entonces recuerden, este músculo, el dorsal largo o longísimo, que viene de la masa común, del erector de la columna, tiene 3 porciones, y 2 de esas porciones también las vamos a ver en nuca. Son los longísimos del cuello y el longísimo de la cabeza. O a veces lo encuentran con otro nombre, ¿no? El cervical transverso, que es el longísimo del cuello, y el complexo menor, que es el longísimo de la cabeza. ¿Ya? Son continuaciones. A veces uno se van a confundir si es que no saben ambos nombres o lo encuentran diferente en un libro comparado con otro. Entonces acá ya debe ser resumido con cualquiera de los nombres que puedan tener. ¿Ya? Ahí están las inserciones. Todos estos músculos, el erector de la columna obviamente sirve como extensor de la columna, ¿no? Recuerden que está inervado por las ramas posteriores de las raíces de los nervios raquídeos y mantiene la columna erecta, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Y que está, más que todo, ejerce su función debido a un fascículo que ya han visto en neuroanatomía, ¿no? El rubro espinal, que es el que mantiene la inervación a los músculos extensores del tronco, ¿ya? El que nace en el mesencéfalo, el núcleo rojo, hay un fascículo, un rubro espinal, es el que inerva, mantiene la estabilidad, la función de los músculos extensores de la columna, que están más que todo dados por el erector de la columna, ¿no? Acá está otro grafiquito con el dorsal largo, ¿no? Acá tenemos ilio costal o ilio costo cervical, longísimo o dorsal largo, y acá central, como les había dicho, el espinoso. Entonces, el otro fascículo que algunos lo clasifican o no lo clasifican es el músculo espinoso, ¿no? Algunos dicen que el erector de la columna muere con 2 fascículos, longísimo y ilio costo cervical. Otros lo clasifican por ahí, ¿no? Pobrecito, también es parte de la masa común, ¿ya? Entonces, yo lo he fusionado todo y lo he incluido dentro de la masa común, ¿ya? Por si acaso. Está en la parte interna de la masa común y a los lados de las apófisis espinosas, que son estos de acá, el espinoso, ¿ya? El espinoso. Tiene porciones, una porción torácica, que es el espinoso dorsal, y tiene una porción cervical también, ¿ya? Recuerden eso. Y era el que estaba acá. Ahora, la porción profunda de la masa común está dada por los músculos transversos espinosos, que se había dicho, ¿no? Que son estos de acá. En el corte los veíamos bien profundos, ¿no? Y que ocupan el canal, por así decirlo, vertebral que se forma entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas de las vértebras. Eso también le mencionan como canal vertebral. Son ascendentes
y vienen de las apófisis transversas a las apófisis espinosas y están clasificados como semiespinosos, multífidos y rotadores. Ahora vamos a ver cómo se denominan cada uno. El semiespinoso son estos musculitos de acá, que son el estrato más superficial de los músculos transversos espinosos, ¿no? Como habíamos visto en el corte transversal. Viene de las apófisis transversas de las vértebras torácicas a las apófisis transversas de las 6 torácicas superiores y las 6 cervicales inferiores, o sea, hasta arriba. ¿Ya? Y tiene una porción cefálica, que es el músculo complexo mayor, ¿no? Semiespinoso de la cabeza o complexo mayor, que lo vamos a ver luego en nuca. Entonces el semiespinoso es el más superficial, viene de las apófisis transversas de las torácicas a las apófisis transversas de las torácicas superiores y cervicales inferiores, y llega hasta la nuca, el semiespinoso de la cabeza o complexo mayor. ¿Ya? Y ahora los otros dos músculos serán los rotadores y los multífidos, que hay todo un debate sobre esto. Oye, acá está durmiendo. ¿Dónde duerme en tu casa? Los rotadores y los multífidos están clasificados de diferentes formas, ¿no? Hay una clasificación que la dio Trolab, que fue más o menos, es la más antigua que hay, y la última clasificación que está por Winkler, que lo pueden revisar en la Target, en la 4ª edición o en la 3ª, están en las dos, ¿no? El grafiquito es de la 3ª edición. Entonces estos músculos son 4 fascículos, los clasificamos como. Tenemos 4 fascículos que nacen a partir de una vértebra determinada, por ejemplo la que no está dibujada acá. La que no está dibujada acá. Entonces los clasificamos como músculos laminares y como músculos rotadores espinosos, ¿ya? Y cada uno de estos se divide en laminar corto y largo, y los espinosos en espinoso corto y largo. Los laminares van a ser los músculos rotadores y los espinosos van a ser los músculos multífidos, ¿ya? Esta clasificación, por ejemplo, si queremos un laminar corto, ¿de dónde a dónde viene? Viene de la lámina a la apófisis transversa de la vértebra subyacente, de esta vértebra acá a la que está debajo. Entonces este es un laminar corto. Si queremos un laminar largo, ¿viene de dónde? De la lámina a la apófisis transversa de la segunda vértebra que está por debajo. Primera, segunda. Este de aquí es un laminar largo, un músculo laminar largo, o rotador, ¿no? Rotador. Si queremos un multífido, ¿no? Que es también los espinosos, el espinoso corto viene de dónde? Ya viene de la apófisis espinosa, no de la lámina. De la apófisis espinosa, el espinoso corto de la apófisis espinosa a la apófisis transversa de la tercera vértebra que está por debajo. 1, 2, 3. Este de aquí es un espinoso corto. Y el espinoso largo, o multífido, ¿no? Largo, viene de la apófisis espinosa hasta la apófisis transversa de la cuarta vértebra que está por debajo, ¿no? Esta es la vértebra que no está dibujada. Primera, segunda, tercera, cuarta. Este es un espinoso largo. Multífidos y rotadores. El plano más profundo de los músculos transversos espinosos, que era la porción profunda del erector de la columna, ¿no? Rotadores y multífidos. Entonces aquí también lo tenemos, estos eran los semiespinosos. Acá están los rotadores, y acá hay otro grafiquito más, ¿no? De los multífidos, ¿ya? Y de los rotadores. Ahora sí, regresamos en la parte más superior a lo que corresponde en la nuca. Esta clasificación ya la habían visto, ¿no? El cuadro que hice al comienzo, para que recuerden: el plano profundo está dado por los músculos rectos y los oblicuos, el plano medio está dado por el complexo mayor o semiespinoso de la cabeza, ¿no? El complexo menor, que era a continuación del longísimo en la cabeza, longísimo de la cabeza, y el cervical, el transverso del cuello, ¿no? O cervical transverso, que es continuación del longísimo en el cuello, ¿no? Longísimo del cuello. Y el músculo superficial de la nuca, que es el estrecho, sin contar el trapecio aquí, ¿no? Por si acaso. Entonces aquí tenemos el plano superficial, va a estar dado por el esplenio, uno a cada lado, ¿ya? Y aquí van a formar un triangulito, el triángulo de los esplenios, que no está muy descrito en los libros. El triángulo de los esplenios, que contiene aquí, el piso está dado por el complexo mayor y contiene al nervio suboccipital, ¿no? Al nervio de Arnold, que atraviesa el complexo mayor. Si retiramos el esplenio, tenemos aquí al plano medio de la nuca, que sería el complexo mayor, el complexo menor, que es el longísimo de la cabeza, y el cervical transverso al longísimo del cuello, ¿no? Aquí lo vemos. Este de aquí es el cervical transverso y este de aquí es el complexo menor. Este de aquí es el complexo mayor. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. El esplenio es este musculito, ¿no?
cuyas inserciones, ¿cuáles son? Las mediales vienen del tercio inferior del ligamento nucal, de las apófisis espinosas de C7 hasta T5, y sus inserciones laterales van a ser, el esplenio de la cabeza se divide en dos fascículos, una porción cefálica y una porción a nivel del cuello, ¿no? La porción cefálica viene de la línea curva occipital superior, la cara externa de la apófisis mastoides, y el esplenio del cuello va hacia la apófisis transversas del atlas y el axis, ¿no? C1 y C2. Ya recuerden, el esplenio tiene sus dos fascículos. Está inervado por los nervios cervicales, el nervio occipital menor, ¿no? Y la acción que cumple el esplenio es que imprime a la cabeza un movimiento de extensión, inclinación lateral y rotación hacia su lado, ¿no? Ese es el esplenio, el primer plano de la nuca, ¿no? El segundo plano ya está dado por el complexo mayor, el complexo menor y el cervical transverso. Uy, no sale el dibujo. Ahí está. El segundo plano está dado por el complexo menor, que es este de aquí, o también llamado semiespinoso de la cabeza. Complejo mayor, o también semiespinoso de la cabeza, que es este de aquí, que viene, sus inserciones inferiores, recuerden que es continuación del músculo semiespinoso, o sea, viene de las apófisis transversas de las vértebras torácicas, de las apófisis articulares y las apófisis transversas de las vértebras cervicales, y se inserta en una zona que está ubicada entre las dos líneas curvas occipitales. Hay una línea curva occipital superior y una inferior. Entre esas dos zonas se inserta el complexo mayor. Lo interesante del complexo mayor es que es como un músculo digástrico, tiene una bandeleta acá que lo divide, ¿ya? Y que está perforado por la rama posterior de C2, ¿ya? Recuerden eso. Es el nervio suboccipital mayor o nervio de Arnold, y cuya acción es extensor de la cabeza. Ese es el complexo mayor, el complexo mayor, atravesado por la rama posterior de C2, que es el nervio suboccipital de Arnold. El otro musculito más lateral es el complexo menor, que está aquí. ¿De dónde viene? Es continuación del longísimo, ¿no? Del dorsal largo, pero a nivel de la nuca, ¿no? Recuerdo, ¿no? Perdón, en la cabeza, ¿no? Llega hasta la cabeza. El cervical transverso llega al cuello. Las inserciones inferiores, bueno, el fascículo del longísimo de la cabeza, que es el complexo menor, viene exactamente de las apófisis transversas de C4 a C7, y sus inserciones superiores son en la apófisis mastoide, ¿no? Si ustedes encuentran el complexo mayor, se va más lateral y buscan un fascículo que se vaya hacia la apófisis mastoides, ese es el complexo menor, ¿ya? Recuerdo, el menor llega a la apófisis mastoide. Está inervado por el nervio occipital mayor o nervio de Arnold, que es la rama posterior de C2, y también por C3, C4 y C5, las ramas posteriores, ¿no? ¿Cuál es su función? Es extensor también de la cabeza. El último músculo de este plano es el cervical transverso, que es este de aquí, que es continuación del longísimo a nivel del cuello, ¿no? El longísimo del cuello, ¿no? Aquí está escrito. ¿Viene de dónde? Exactamente de las apófisis transversas de T1 a T5, y se inserta